Lenguaje del cielo, preguntas cruciales sobre el hablar en lenguas. Lectura del libro de Sam Storm. Capítulo 2. Las lenguas en la escritura. El libro de los Hechos es, muchas veces, un campo de batalla para cualquier cantidad de situaciones relacionadas con el Espíritu Santo y la vida de la iglesia local. Eso es definitivamente cierto cuando se refiere al don espiritual de hablar en lenguas. Por lo tanto, es aquí donde empezamos nuestro estudio de lo que dice el Nuevo Testamento sobre este don. Frecuentemente, sorprende a muchos que el don de lenguas sea explícitamente mencionado en 3 capítulos solamente en Hechos, de los cuales el más extenso es Hechos 2 y los eventos asociados con el día de Pentecostés. Así que es allí donde empezamos. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Pentecostés es el día en el calendario eclesiástico que típicamente llega el 50º día después del Shabbat de la semana de la Pascua. Como probablemente sabe, fue en el día de Pentecostés, en Hechos 2, que el Espíritu Santo fue derramado sobre los seguidores de Jesús. No deberíamos tomar esto para decir que el Espíritu estaba inactivo o ausente antes del Pentecostés, sino que ese día empezó una dimensión decididamente nueva y más expansiva de su actividad y presencia, delegando poder en los creyentes. El Pentecostés era el evento que cumplía la profecía de Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí, dijo Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Claramente, entonces, el enfoque de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, su presencia habitando en nuestra vida y el poder que Él trae para facultarnos para hacer lo que, de otra manera, nunca podríamos lograr. A medida que empezamos nuestra exploración en la naturaleza y práctica de hablar en lenguas, parece ser adecuado que debemos empezar con Hechos 2 y los eventos que ocurrieron en el día de Pentecostés. Varias preguntas vienen inmediatamente a mi mente. Por ejemplo, ¿dónde sucedió este evento? Sabemos que ellos estaban en Jerusalén. Según Hechos 2, verso 2, estaban reunidos en unidad en una casa, con referencia a Hechos capítulo 1, versos 12 al 26. No sabemos a quién pertenecía. Pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? Permítame contestar esta pregunta con 2 respuestas. Primera, los eventos de Pentecostés fueron un fenómeno singular en la historia. En otras palabras, solo hay un día de Pentecostés en que el Espíritu Santo fue derramado sobre el pueblo de Dios. Fue históricamente único, lo que significa que no es correcto hablar de otro pueblo, en algún otro lugar, en todo el mundo, a lo largo de los siglos, donde cada lugar experimenta su propio Pentecostés. Sin embargo, es igualmente importante recordar que aunque el día de Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo solo podía suceder una vez, como un evento singular en la historia redentora, los efectos o los resultados o el fruto de la venida del Espíritu se experimentan en todos los tiempos a lo largo del curso de la historia de la Iglesia. Permítame tratar de explicar esto en términos sencillos. En Hechos capítulo 2, verso 2, se nos dice que cuando el Espíritu vino, un estruendo como de un viento recio que soplaba llenó la casa donde estaban reunidos. Muchos sugieren que esto tiene un sentido perfecto, dado el hecho de que neuma, la palabra griega para espíritu, también es la palabra griega para viento o soplar. La palabra viento es una señal recurrente o referencia al espíritu. Podemos verlo en Juan capítulo 3, verso 8 o Ezequiel capítulo 37, versos 9 al 14. Sin embargo, quizá no deberíamos exagerar esto, ya que la palabra griega para viento en Hechos capítulo 2, verso 2,
no es neuma, sino noe. En todo caso, no esperamos que este mismo sonido de viento recio vuelva a ocurrir cada y toda vez que alguien recibe el poder del Espíritu. De igual manera, se nos dice en Hechos capítulo 2, verso 3, que lenguas como de fuego les aparecieron a todos y se asentaron sobre cada uno de ellos. Una traducción más literal de Hechos 2:3 sería que esas lenguas de fuego fueron divididas y se posaron sobre cada uno de ellos. Esto es enormemente importante porque bajo el antiguo pacto, antes de la venida de Jesús, el Espíritu ministraba corporativamente y solo llegaba personalmente sobre individuos selectos, reyes, sacerdotes, profetas y comandantes militares, por ejemplo. En el nuevo pacto, el Espíritu ahora viene y reside dentro de cada creyente individualmente. Esto es la democratización del Espíritu. Este punto está reforzado en Hechos capítulo 2, verso 17, donde Pedro cita la profecía de Joel al efecto de que cuando el Espíritu venga, será derramado sobre toda carne. Eso para decir que no solo sobre reyes, profetas y sacerdotes, sino sobre todo hijo de Dios, todo hombre y mujer, todo hijo e hija, joven y viejo. Mire de cerca la extensión de la presencia del Espíritu en Hechos capítulo 2, versos 17 al 18. Toda carne significa sin importar la edad, viejos y jóvenes, independientemente de género, hijos e hijas y siervos y siervas, sin consideración o trato especial a rango social, siervos, y sobre las personas de cualquier raza, toda carne. Con referencia a Hechos 2:39 tenemos el ejemplo, tanto judíos como gentiles. Así que pareciera que las llamas de fuego en forma de lengua humana descansaba sobre la cabeza de cada persona presente. Esto sería tanto como una señal de la presencia poderosa de Dios, como una señal del don de hablar en lenguas consiguiente. Estos dos fenómenos sensoriales, audibles y visibles, fueron un evento de una sola vez que marcó la entrada del Espíritu a la vida de todo el pueblo de Dios. Mientras que yo nunca diría que Dios no puede hacer esto una vez más, no vivo con la expectativa de que Él lo hará. Creo que estos dos fenómenos sensoriales fueron asociados únicamente al singular evento de la venida del Espíritu en Pentecostés. Habiendo dicho eso, y esta es mi segunda respuesta a la pregunta que hice anteriormente, lo que los discípulos de Jesús experimentaron como resultado del descenso del Espíritu es algo que la mayoría de nosotros definitivamente deberíamos esperar y pedirlo en oración. El Espíritu mismo viene solamente una vez. Él está ahora aquí. No necesita repetir su avivamiento como sucedió en Pentecostés. Sin embargo, lo que Él hizo entre los discípulos en el Pentecostés, en el primer siglo, con toda seguridad continúa haciéndolo entre todo el pueblo de Dios en cada siglo subsecuente. Vean nuevamente las palabras de apertura de Hechos capítulo 2, verso 17. Allí Pedro, citando a Joel, nos dice que lo que estaba sucediendo en aquel entonces, en el día de Pentecostés, es algo que caracterizará los últimos días. Permítame enfatizar la palabra caracterizará. Algunos han intentado discutir que los eventos ocurridos en el día de Pentecostés en el primer siglo estaban diseñados solamente para lanzar o inaugurar o comenzar la era del nuevo pacto. Ahora, no se equivoque. La venida del Espíritu en poder en Pentecostés definitivamente sí lanzó o comenzó la era del nuevo pacto, en la cual vivimos ahora. Sin embargo, lo que el Espíritu hizo en ese día, siglos atrás, también fue diseñado por Dios para caracterizar lo que el pueblo de Dios experimente a lo largo del curso de esta era hasta que Jesús regrese. Nunca debemos olvidar que los últimos días
que Joel visualizaba cuando dijo esta profecía, allá a finales del séptimo, principios del sexto siglo antes de Cristo, era toda la era presente en la que nosotros vivimos. En otras palabras, los últimos días empezaron en el día de Pentecostés y se extendieron a todo lo largo hasta el regreso de Jesús. Los últimos días, o la era del nuevo pacto, se han extendido ya por casi 2000 años. La mayoría de los cristianos cometen el error de pensar que cuando el Nuevo Testamento habla de los últimos días, prevé los pocos años finales de la historia de la humanidad que inmediatamente preceden a la segunda venida de Cristo. Por consiguiente, lo que leemos en Hechos capítulo 2, versos 17 al 21, es una descripción de lo que el Espíritu Santo hace en, a través de y en beneficio del pueblo de Dios a lo largo del curso total de la presente era. Hablar en lenguas en el día de Pentecostés. Hay alguna controversia entre los eruditos en cuanto a quienes eran parte de los que moraban entonces en Jerusalén en el día en cuestión. Se les describe como judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hechos capítulo 2, verso 5. Algunos argumentan que la palabra traducida moraban sugiere que eran judíos de la diáspora, quienes habían regresado a vivir en Jerusalén, quizá incluso optando por retirarse allí. Otros contienden que estaban entre los casi 1 millón de judíos peregrinos que habían llegado a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Lo más probable es que ambas cosas sean ciertas. La multitud consistía tanto de judíos residentes que habían migrado de vuelta a Jerusalén, junto con los visitantes de muchas naciones listados en Hechos capítulo 2, versos 9 al 11. ¿Hablaron todos los discípulos simultáneamente? El teólogo Eckhard Schnabel considera que no, insistiendo en su comentario en el libro de los Hechos que, ya que la gente en la multitud entendía tanto los lenguajes en los que se hablaban como el contenido de lo que se decía, versículo 11, presumiblemente los creyentes hablaron uno a la vez. No hay manera de estar seguros en este punto, y tampoco afecta nuestro entendimiento del fenómeno de todas maneras. La reacción entre los presentes ese día se describe en Hechos 2 con una variedad de términos distintos. Según el versículo 6, estaban confusos. En el versículo 7 leemos que estaban atónitos y maravillados. La palabra maravillados vuelve a usarse en el versículo 12, junto con la palabra traducida como atónitos. Finalmente, en el versículo 13, Lucas los describe como burlándose de los discípulos o haciéndolos objeto del ridículo o del desprecio. El cargo de que estaban llenos de mosto, versículo 13, sugiere que ellos interpretaron equivocadamente el gozo energizante y la libertad de los discípulos como una intoxicación etílica. Por otro lado, una explicación quizá más creíble toma la reacción de los mofadores como un insulto sarcástico al que no le importa que la acusación sea correcta. En cualquier caso, como Schnabel lo señala, la reacción hostil de una minoría no es una contradicción a lo que Lucas ha dicho sobre las personas en la multitud que entendían las palabras pronunciadas en su propio lenguaje. O estas son personas que no reconocen ninguno de los lenguajes hablados, quizá judíos que siempre habían vivido en Jerusalén, o sus burlas están dirigidas contra el gozo eufórico de los creyentes que alababan a Dios con voces fuertes y convicción ostentosa. Versículo 4. Las lenguas que se hablaron en el día de Pentecostés era un ejemplo de genolalia, es decir, la habilidad de hablar idiomas humanos verdaderos. En mi opinión, sí, lo eran. Parece ser una conclusión justificada con base en varias cosas que vemos en este pasaje. Por ejemplo, leemos de la variedad de naciones representadas en Hechos capítulo 2, desde el verso 8 al 11, lo que definitivamente sugeriría que así fue.
La palabra traducida como lengua, glosa, en Hechos 2:3, se refiere literalmente al órgano en nuestra boca o a un idioma humano real. Observe, además, que la palabra lenguaje en Hechos capítulo 2, versos 6 y 8, que es la palabra griega dialectos, que significa dialecto, señala idiomas humanos conocidos en todo el mundo. Por referencia tenemos a Hechos capítulo 1, verso 19, 21, 40, 22, verso 2 y capítulo 26, verso 14. ¿Todavía puede ocurrir este fenómeno en la actualidad? Absolutamente sí, pero en mi opinión, sucede muy raramente. No se deje confundir por lo que acabo de decir. Dije que hablar en lenguas que son idiomas humanos genuinos, que el hablante nunca aprendió, es muy raro en la actualidad. He escuchado bastantes testimonios personales de misioneros que han tenido una experiencia así cuando se encontraron con personas cuyos idiomas no habían aprendido. Sin embargo, estoy convencido de que el don espiritual de hablar en lenguas que continúa a través de la historia de la iglesia y que está tan generalizado hoy día es la habilidad provocada por el Espíritu para orar, alabar a Dios en un dialecto celestial, posiblemente incluso un lenguaje angelical que no está relacionado a nada de lo que se habla en la tierra, como por ejemplo el alemán, el suajili, el mandarín o inglés. En otras palabras, creo que la vasta mayoría de veces cuando hablar en lengua sucede en la actualidad, se explican mejor como la obra o creación del Espíritu Santo de un lenguaje especial y único que capacita a los cristianos a hablar con Dios en oración, alabanza y gratitud. Este don no es un lenguaje humano que uno puede encontrar en algún país extranjero, sino una capacidad facultada por el Espíritu para pronunciar palabras llenas de significado que solo puede comprender nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podría ser el caso de que algunos de los discípulos presentes en aquel día hubieran estudiado previamente y dominado uno o más de los dialectos representados por los peregrinos en Jerusalén. Es altamente improbable, especialmente en vista de lo que dice Lucas en Hechos capítulo 2, verso 4. Allí él declara que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto sugiere fuertemente que las palabras que ellos expresaban no eran de origen humano, sino que habían sido dadas, didomi, por el Espíritu. El texto bíblico sencillamente no nos permitirá explicar este fenómeno en ninguna otra manera que por la intervención milagrosa del Espíritu Santo. Algunos insisten en que las lenguas en Hechos 2 no eran idiomas humanos. Ellos sostienen que Lucas está describiendo no el escuchar del lenguaje propio, sino el escuchar en el lenguaje de uno. En otras palabras, como señaló Rodman Williams, lo que sucedió en Pentecostés no era tanto el milagro de hablar, sino el milagro de escuchar. En el mismo momento en que se hablaban otras lenguas a través del Espíritu Santo, estas eran traducidas inmediatamente por el mismo Espíritu Santo en los muchos idiomas de la multitud. Por lo tanto, no había un contenido o estructura lingüística identificable para lo que los discípulos dijeron. Lo que hizo que su mensaje fuera comprensible no fue el hecho de que estuvieran hablando precisamente el idioma de las personas presentes en Pentecostés, sino más bien la obra del Espíritu en la mente de los presentes, por medio de la cual pudieron escuchar estas expresiones en sus lenguajes natales. Lucas nos dice 3 veces en Hechos 2 que los presentes estaban escuchándolos, versículo 6, hablar en su propio idioma. Repito, ellos preguntan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 8. Finalmente dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 11. Así, Williams discute
que ambos existen. Un milagro de hablar, otro diferente, lenguas espirituales, y un milagro de comprender, cada uno facilitado por el Espíritu Santo. Pero si este punto de vista es correcto, un carisma milagroso del Espíritu Santo, llámese el don de interpretación, fue dado a cada no creyente presente en el día de Pentecostés. Sin embargo, tal como D.I. Carson ha escrito, el propósito de Lucas es asociar el descenso del Espíritu con la actividad del Espíritu entre los creyentes, no para postular un milagro del Espíritu entre aquellos que aún no eran creyentes. En el texto, nada menciona explícitamente de que el Espíritu Santo descendiera sobre la multitud, sino más bien sobre los discípulos. O, como Max Turner lo explica, seguramente Lucas no deseaba sugerir que la banda apostólica simplemente parloteaba de manera incomprensible, mientras Dios trabajaba en el milagro aún mayor de interpretación de lenguas en los no creyentes. Uno también debería notar que Lucas reporta su hablar en otras lenguas antes de mencionar que alguien las escuchara. Hechos 2, verso 4. Más adelante en este libro, me comprometeré a demostrar desde el texto de la Escritura que la expresión en lenguas en Hechos 2, en el día de Pentecostés, no es la misma expresión en lenguas en Primera de Corintios capítulos 12 al 14. La expresión en lenguas en Hechos 2 eran idiomas humanos genuinos, no aprendidos previamente, mientras que la expresión en lenguas en Primera de Corintios capítulo 12 al 14 es un dialecto angelical o un idioma celestial elaborado por el Espíritu para cada individuo creyente a quien Dios elige darle este don. Finalmente, en lo que concierne a Hechos 2 y Pentecostés, Pedro, quien está usando la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, nos dice que el pueblo de Dios profetizará, verá visiones y soñará sueños. El propósito de este libro no es demostrar por qué estas experiencias siguen ocurriendo en la vida de la iglesia hoy día. Sin embargo, debería ser obvio para todo el que esté leyendo que soy un continuista, lo que quiere decir que creo en que estos dones y actividades del Espíritu Santo continúan a través de la era de la iglesia del presente y continuará operando hasta el momento en que Jesús regrese a esta tierra.